cuáles son algunas de las cosas que yo me disfruto como CEO cuando en estos almuerzos así grandes yo veo a alguien sentado en una mesa que no he tenido la oportunidad de cruzar palabras, que no sé qué. Voy, plum, me siento con mi plato y le digo, hola, ¿qué tal? Soy Alberto, ¿cómo estás? Esa sorpresa y esa conversación, lo rico de esa conversación y lo que yo sé que vale esa conversación para esa persona, me gusta. O sea, me encanta que sientan que son alguien, que me interesa saber de dónde vienen, que me interesa saber qué opinan de la agencia, que me interesa saber qué cosa cree que podemos mejorar. Y eso es lo que hizo que esos 4 años y medio de trabajar junto a Ricardo previamente a formar una empresa fueron fundamentales, porque nos dimos cuenta en todo lo que coincidíamos a nivel de valores, ¿no? ¿Y qué es lo que más satisfacción te ha dado este viaje empresarial? Mira, sin lugar a dudas, mi mayor satisfacción es ver a la gente con la que trabajo que se siente realizada, que se siente que está trabajando en lo que se gusta, en lo que le gusta, que se siente que están creciendo. Ese es, de verdad que de lejos ese es mi mayor satisfacción. Hola, bienvenidos al podcast Empresarios que hacen más grande el Perú de Vistage Perú. Yo soy Gonzalo Segar, soy chair de Vistage y esta mañana nos acompaña Alberto Guachet, quien es publicista, co-CEO de Fahrenheit DDB y del grupo Fahrenheit. La idea es conversar un poco sobre su historia empresarial, su historia de liderazgo, para aportar elementos de juicio a la comunidad de Vistage y a toda la comunidad empresarial del Perú sobre cómo los empresarios tienen un viaje de vida y de empresa, si se quiere, en el que van mejorando. Vistage es sobre mejorar y el liderazgo es sobre mejorar. Así que bienvenido, Alberto. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. No, encantado, imagínate. Creo que tienes un montón de cosas para contarnos. Depende de qué me preguntes. Vamos a ver ahora. No, tal vez comenzaría porque nos cuentes un poco tu historia justamente de empresario y tu historia de empresa y de líder, ¿no? Es decir, eh, cómo pasas de ser un publicista al que le va bien, un publicista exitoso, a convertirte en el líder de una organización líder, valga la redundancia, en el mercado peruano de los servicios que prestas. A ver, yo creo que tal cual en su momento, ya me imagino que tal vez algunos que han pasado por acá han hecho referencia al famoso discurso de Steve Jobs Ujú. que da en la graduación de Stanford, creo que fue cuando mira hacia atrás, ¿no? Y hace el comentario de Connecting the Dots. Hay varias cosas que van pasando en la vida de uno que lo van encarrilando, no necesariamente porque uno tiene un plan así milimétrico que ejecuta, sino que la vida te va llevando y de alguna manera tú vas también inclinando la balanza hacia un lado o al otro, ¿no? Yo terminé en esta carrera casi casi por sangre, porque mi papá era publicista y desde chiquito me llevaba a su agencia de publicidad, entonces ahí empecé a nadar en esas aguas. Y casi como le pasó a él empezó siendo, digamos, contratado por diferentes agencias hasta que terminó formando la suya. Y creo que lo mismo eventualmente pasó conmigo, no planeado, Ujú. porque trabajé en varias agencias. Yo viví una mitad de mi vida en Puerto Rico, otra mitad acá en esta carrera, pero dándole fast forward, para no irme por las ramas, este, terminé de gerente de marketing en una empresa en el Perú y un, una persona que le encargaron, Ricardo Chadwick, que es mi socio hoy, pero en ese momento era un peruano que estaba afuera, que regresó al Perú porque le encargaron liderar una agencia acá en Perú que se llamaba Pragma DDB, me llama para coliderar. Eh, siempre lo cuento así como anécdota porque me llaman, no nos conocíamos prácticamente nada y nos fuimos a tomar una cerveza a, a Bohemia en ese momento que existía en el Óvalo Gutiérrez y coincidimos muy rápido en nuestra mirada de la industria y valores
manejamos esta agencia durante 4 años y medio con una aspiración a eventualmente tener participación. No se llegó por X o Y razones. Y ese punto, ese fue un punto de quiebre, regresando a tu pregunta, ¿en qué momento hay ese punto de quiebre donde ya me convierto en empresario? Es que cuando estábamos los dos sentados en una mesa, en la red, en la mar, me acuerdo, nos fuimos a almorzar y ya, como en las películas, ya los mozos estaban volteando las sillas y se había ido todo el mundo. ¿Qué hacemos? O sea, como no llegamos a un acuerdo con los dueños de la agencia, o el dueño de la agencia, o tú te vas por tu camino de vida profesional por un lado y yo me voy por otro, o nos tiramos a la piscina, hacemos algo juntos y nos volvemos un empresario. Los dos con hijos muy, muy pequeños en esa época, yo saliendo de, ¿cómo se llama?, de un divorcio. Era como esos momentos así del clímax en una película, ¿no? Y ahora dijimos, vamos, vámonos detrás del sueño, así bien romántico, bien épico, así, cuando entra la música de fondo de ese momento de tomar la decisión y dijimos, lancémonos a la piscina y nos lanzamos y ahí empezó un viaje hace 15 años hasta lo que somos hoy, ¿no? Y, y más que a veces a mí esos términos como de líder y eso me hacen sentir un poco incómodo porque creo que es un viaje de muchos, ¿no? Donde uno se va enriqueciendo de toda la persona con la que viaja en este tren, ¿no? Entonces, es un coliderazgo en este caso mío, con Ricardo, y que después se ha ido ampliando en coliderazgo de más gente. Y así empezó el viaje, ¿no? Casi por inercia, Para no, irnos por las ramas. no, para irnos por las ramas, pero para no afectar tu auténtica humildad, estamos hablando de liderazgo como servicio, no necesariamente como privilegio. Y dentro de un rato seguro hablamos un poco más de eso, pero antes de eso yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tú habías visto que tu papá había dado el salto de ser, digamos, empleado a ser dueño, cuando regresas atrás y te acuerdas cuando saliste de la universidad, por ejemplo, ¿te imaginabas que algún día tú ibas a ser dueño, co-líder, co-CEO o es algo que se dio simplemente? ¿Por qué te lo pregunto? Porque creo que, por ejemplo, en nuestro grupo hay muchas historias parecidas en el sentido de que no necesariamente los miembros de nuestro grupo, la mayoría no necesariamente planearon llegar a donde llegaron, sino que fueron muy disciplinados, trabajadores, en tener éxito en una profesión y terminaron liderando organizaciones casi sin querer. A ver, yo creo que para ponernos así medio filosóficos, ¿no? Ya así mirando de manera retrospectiva, pero creo que aplica en general, es que la vida, tanto en lo profesional como en lo personal, te ponen encrucijadas y te pone retos que no estaban en los planes de nadie. Ujú, Y esos momentos donde tienes que parar a tomar decisiones son los que te van formando ujú, y los que te van también golpeando y ujú, te van puliendo, si queremos verlo también desde ese lado más positivo, ¿no? Yo me veía haciendo una carrera típica corporativa, de trabajar en una red multinacional por años de años, como ya lo había, además como usualmente ocurría en la industria publicitaria, ¿no? ujú, Uno hacía carreras, sobre todo yo cuando empezaba y estaba digamos, cuando vivía en Puerto Rico, que es digamos, escenario un poco más estadounidense. ujú, No es que cualquier persona salía y hacía su agencia de publicidad, o sea, trabajabas en una red, ¿no? En Joe Walter Thompson, en Jonan Rubicam, McCann Erickson, las grandes, ¿no? Y ahí hacías una carrera. Y si acaso zigzagueabas de una a otra, pero hacías una carrera en el mundo corporativo, ujú. pero no como empresario. Entonces, no estaba en mis planes, ¿no? ¿Y qué crees que Pero fue lo que te hizo en el momento? Claro, porque en que ese yo creo momento tú que estabas con Ricardo y tú esos decías, retos y esas encrucijadas que te pone la vida. Yo trabajaba en una agencia donde me veía jubilándome y un día me dijeron gracias por todo. de acuerdo, pero ahí, en ese momento que me cuentas con Ricardo, tu socio, podían haber dicho, bueno, ¿qué tal si nos vamos a esta otra multinacional y hacemos carrera Claro, ahí? Pero ustedes claro, dijeron, no, vamos a pero mandarnos. ¿sabes hay una característica que creo que se dio en nuestro caso, es que no fuimos, a diferencia de tal vez lo que pasa más hoy,
no fuimos estos jóvenes emprendedores que hicimos una startup exitosa o algo así. Yo tenía 43, él tenía 38, ya teníamos kilómetros encima. Ujú, Entonces, también ya un grado, digamos, no sé si llamarle madurez, pero por lo menos ya recorrido como para saber cómo nos imaginamos esa agencia ideal, de ujú, acuerdo a nuestros criterios, ¿no? ujú. Subjetivos, personales, no únicos. Entonces nos vamos a otro lado para otra vez adecuarnos a algo y poner un poquito de nuestro grano de arena, pero en una cultura que ya existe, o hacemos la nuestra, Sin ¿no? Y entrar entonces, a valorizaciones morales, digamos, que uno sea mejor o peor, uno bueno o malo, pero ¿cómo comparas la vida del ejecutivo en el mundo corporativo versus la del empresario dueño, digamos? Probablemente, típicamente algo más chico. o sea, yo te diría las diferencias, como Sí. dices tú, no para catalogar, no hacer un juicio de valor, pero las diferencias es que cuando tú eres dueño, tú cortas el queque, para utilizar términos así, más coloquiales, ¿no? En todo sentido. Y hay veces que uno decide cortar el queque priorizando a la gente y no priorizando La plata. el EBITDA. Ujú, Y las corporaciones a veces son más priorizando el EBITDA. ujú, Son más, yo cuento una anécdota. Nosotros cuando abrimos Fahrenheit, a los 2 años o 3 años ganamos un cliente que nos empujó a tener que hacer una contratación de un equipo de gente. Y a los 3 meses el se fue. cliente se fue porque decidieron mover todo el equipo de marketing a su país de origen. Ujú, No fue un tema de performance ni que se fueron a otra agencia, nada. No, sabes que, Alberto, me han dicho del corporativo que tenemos que mudar de regreso a la casa matriz. En una, o sea, en el mundo corporativo me hubiera dicho el CFO regional, bueno, con el mismo una cariño que los lástima. contrataste, siéntate y diles que gracias por todo. Y con Ricardo dijimos no, aguantemos, mordamos un poco, ganaremos un poco menos plata, pero apostemos a que vamos a conseguir otro cliente de esas características, Ujú, con esa mirada más optimista, más esperanzadora, de no tirar la toalla tan rápido. Y no critico que se haga así en otros lados, nuevamente, no estoy haciendo un juicio de valor, pero cuando ya tú eres dueño, tú decides. ujú, Y nosotros decidimos no. Y a los 3 meses entramos en otro concurso, ganamos el cliente y ese equipo no se tuvo que ir a ningún lado. Entonces, ese tipo de decisiones tienes la posibilidad de tomar, te doy otro ejemplo, o de un cliente que no tenía, digamos, los códigos de relación, de respeto, ¿no? De doble vía, ujú, y decidimos renunciarlo. Tal vez, y me pasó en otros lados donde no tenías esa posibilidad porque era un cliente que estaba en otros países, entonces tenías que ver cómo aguantabas. Entonces, creo que las diferencias, para no dar esos dos ejemplos, son donde, de acuerdo, como de la famosa frase de los principios no son principios hasta que te cuestan plata, nosotros sí teníamos la posibilidad de poder ejecutar eso de manera totalmente categórica. bacán, con eso me llevas a un espacio, a un territorio, como dicen ustedes los publicistas, que me quisiera explorar contigo, que es el de los principios y el de los valores. Y cuán importantes son los principios y los valores en la empresa, más allá de los floros, digamos, que están hoy día de moda. Porque lo que tú has contado son ejemplos reales, no los eslogans. Para ti, en esta experiencia empresarial y de vida, ¿por qué es importante y qué ganas, digamos, no necesariamente en plata, pero como persona, como Alberto, eh, digamos, guiándote por principios y por valores a la hora de hacer empresa? ¿Y cuáles son esos valores que para ti son innegociables? A ver, desde mi punto de vista personal, obviamente, para que no sonara así tan gurú, ¿no? Pero al menos yo creo que
uno no es de una manera en su vida personal y de ahí se quita el sombrero y se pone otro y entra al mundo empresarial o corporativo. Uno es la misma persona y valora lo mismo con sus amistades, con su familia, que cuando estás en un entorno laboral. Ujú, Entonces es como horizontal eso, ¿no? No se adecúa dependiendo de dónde estés, son los mismos valores. Y, y creo que también cuando uno, y ya cuando lo miro de manera retrospectiva y disfruto ser empresario, es que puedo trasladar esos valores de una manera totalmente líquida, ujú. ¿no? No es, Fluida. claro, fluida, no es que yo tengo unos valores en mi casa, con mi familia, con mis amigos, pero pucha, trabajo en esta empresa donde en algunas cosas no coincidimos, sin hacer nuevamente un juicio de valor. Ujú, Simplemente no coincidimos y me toca adecuar y no estoy tan de acuerdo en estas cosas, pero bueno, es donde trabajo. Cuando armas te vuelves empresario, n- no tienes que no tienes que tener esa flexibilidad, esa elasticidad, no tienes que ceder en algunas ujú, cosas. Es totalmente un espejo. Y eso es lo que también hizo que esos 4 años y medio de trabajar junto a Ricardo previamente a formar una empresa fueron fundamentales, porque nos dimos cuenta en todo lo que coincidíamos a nivel de valores, ¿no? Yo he ujú, visto muchos casos de sociedades que se arman de manera muy, muy inmediata ujú, y en el trayecto de la sociedad se dan cuenta que no, que no hay un match, ¿no? ujú, Por eso es que se hace tanto paralelo con las parejas y los matrimonios, ¿no? Cuando uno se casa muy rápido, a veces el porcentaje de probabilidades de que no termine siendo una relación sostenida es porque no tuvieron tiempo a conocerse lo suficiente, ¿no? Por eso es que inclusive a veces recomienda pues convivir antes de casarse. ¿Por qué? Porque estás viendo de que todo encaje y de ahí cuando te das cuenta ya das el paso importante, ¿no? Yo creo que en mi caso tuve la suerte, primero tuve la suerte de que Ricardo me llamara y pensara en mí como partner, eso siempre se lo voy a agradecer infinitamente. Es más, este octubre de este año cumplimos 20 años desde que empezamos a trabajar juntos. Nuestras esposas siempre nos tienen un poco de celos en ese sentido porque dicen, ay, claro, ustedes, los enamoraditos empresariales, ¿no? Y una vez nos regalaron un cuadro así los dos, así abrazados, como un poco cachacientamente, ¿no? Pero yo tuve esa suerte de coincidir en eso y nuestros valores en los cuales estamos sincronizados viajan de manera muy líquida, muy fluida, como dices tú, ¿no? Entonces, creo que eso hace que la empresa, el entorno, el clima en el que nosotros trabajamos, el grupo que hemos hecho, lo hemos hecho con gente y profesionales que coinciden en eso, ujú. ¿Crees que es la ¿no? excepción o crees que es la regla? Es decir, este es un tema muy Vistach y tal vez muy mío también, que es los empresarios hacen mejor a las sociedades, hacen mejor al Perú. El tema de este podcast es los empresarios, ustedes hacen mejor al Perú. Y yo siempre recuerdo algo que, digamos, el capitalismo siempre está en la picota de los juicios morales. Me acuerdo que una vez en la Católica, que es mi universidad, me invitaron a un debate sobre la pregunta si el capitalismo es moral, ¿no? Y yo comencé diciendo, la pregunta es al revés. ¿Ustedes por qué pretenden decir que el capitalismo sería inmoral? El padre del capitalismo, el padre teórico del capitalismo es Adam Smith, que era un profesor de filosofía moral. Entonces, y digamos, yo también vengo del mundo de los medios, siempre se destaca lo malo en los empresarios, ¿no? O en las empresas. Obviamente hay gente que hace las cosas mal. ¿Cuál es tu visión sobre eso? No, yo creo que las personas son las que marcan la línea, porque Ujú, puede haber una corporación inmensa, muy, muy capitalista, muy típica capitalista, típica corporación, el estereotipo, dependiendo a quién pones de CEO, que marca una línea de principios, de valores y que busca que se ejecute a nivel pues vertical, ¿no? ujú, Eh, Porque también pues también hay empresarios y digamos
empresas como la mía, que pueden haber partido de esa manera también, pues así, optimista de formar algo propio, etcétera, pero no tener valores también, no tener los valores equivocados. Entonces, yo creo que al final son las personas, ¿no? Eh, las que definen eso, ¿no? Claro, cuando son empresas más grandes y esas ya entran, cuando, cuando entras pues a bolsa y temas por el estilo, ya hay ciertas exigencias que te dan tal vez menos espacio o te reduce un poco el espacio de movimiento. Pero yo sigo creyendo que las personas son, tener las personas adecuadas, con los principios correctos, los valores correctos, son los que hacen que desde lo que puede ser un emprendimiento hasta lo que puede ser una gran corporación, a un país, una sociedad más grande. ¿Te acuerdas de algún caso en donde como empresario o como proveedor de servicios has enfrentado como un dilema moral que te ha sido difícil, digamos, sortear? Esta pregunta me la debería haber enviado antes, ¿no? Para pero porque hay que hacer un poco así de ir a buscar el disco duro, ¿no? Pero tal vez el ejemplo que te di hace un rato, ¿no? Cuando uno es empresario, quiere pues que la empresa esté sana, que funcione, que avance, tienes mucho en riesgo, ¿no? Sobre todo cuando recién comienzas. Ujú. em, y tener que decirle no, o sea, tener que A un cliente. decirle no a un cliente y no solo decirle no, sino decirle chau Ujú. de manera correcta, educada, justificada, pero sabiendo el impacto que tiene hacia adentro, es en un momento a veces sí son dilemas que tú dices, le digo chau ahora, aguanto un poco más, cedo un poquito más en esta, entre comillas, maltrato o en este valor que yo no estoy dispuesto a negociar, pero tal vez lo tengo que ser un poquito más flexible porque si no, no me va a alcanzar para la caja y voy a tener que poner yo un poco más o voy a tener que... Te pone ahí en un momento y creo que esas son las oportunidades donde, donde justamente como te decía en un inicio, la vida te enfrenta a esos crossroads, como decía en esa, me encanta esa escena de Perfume de Mujer cuando Al Pacino en el discurso al final pues dice, todos llegamos en un momento donde hay una encrucijada, un camino de una bifurcación y saben por qué no todos tomamos el camino de la decisión correcta, porque es muy difícil. Y entonces yo creo que sí, era muy difícil cuando nosotros recién empezábamos votar a un cliente. Y un cliente no menor, era un cliente importante, de una cadena importante. Y nos detuvimos y dijimos, "Oye, los principios son principios". Nuevamente, esa frase creo que uno repetírsela te aclara el panorama, ¿no? Los principios no son principios hasta que te cuestan plata. Sabes que estos son nuestros principios, fue un dilema y creo que esos son parte de los pilares que vas colocando en este edificio, que vas construyendo en el tiempo, que te dan solidez, ¿no? Te diría que si tengo que buscar un ejemplo, sería ese es el que más rápido se me viene a la mente. Entonces, cada uno se imagina al marquetero, al publicista, como los vendedores de cebo de culebra, ¿no? O sea, pucha, que hace lo que sea para vender, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entre vender, este, y no mentir? A ver, em, yo estoy de acuerdo. O sea, había un publicista hace tiempo, hace muchos años, que decía, no le digas a mi mamá que soy publicista, ella todavía cree que toco el piano en un burdel, ¿no? Eso tiene mejor imagen que ser publicista, ¿no? O la famosa frase, ya no solo publicista, lo haría más al marketing, ¿no? Que uno dice, eso es puro marketing. Y esa Claro, frase, una vez escribí un artículo sobre eso, ¿no? Es puro marketing, es como decir, me están vendiendo algo que no claro. es. Y no creo que viene de manera gratuita, creo que en algunos momentos la industria ha floreado de más o ha El estereotipo, empaquetado digamos, de más, que se me viene ¿no? a la cabeza es, en las películas gringas, el vendedor de carros usados, ¿no? Que tiene su comercial, Sí, artesanal, pero que, ¿no? claro, El honesto no sé qué, que claro. te trata de vender unos carros. Pero ahí es donde
regresando un poco, hilando en las preguntas anteriores, es donde uno tiene que entrar dentro de una cultura, de una empresa o la que uno forma que tenga ciertos valores. Y también desde nuestro lado, te diría que cuando en esta ida y vuelta que tenemos, no en una relación cliente-proveedor, sino en una relación que tratamos de buscar de ambos lados, de socios, de partners, de asesores, sí buscamos que lo que haya detrás de evidentemente un objetivo comercial, porque nuestros clientes tienen que vender algo para generar utilidades y poder innovar en productos que le mejoren la calidad de la vida de la gente. Por lo menos en ese objetivo que tiene pues el mundo más industrial, de desarrollar productos y servicios que mejoren la calidad de la vida de la gente, tiene que haber un principio básico y genuino de querer dar bienestar, ¿no? Entonces, cuando ya eso lo aterrizas dentro de ese funnel, digamos, desde que lo fabricas hasta que llegas al punto de donde hay que hacer la comunicación, sí tratamos de que no haya algo, no solo por temas pues de que te puedan llevar a un problema en Indecopy, sino Claro. en un tema de ya de la relación que tiene una marca con sus clientes, con sus adeptos, con los que son fieles creadores de la marca. Cuando ese contrato de honestidad lo rompes, al final pierdes clientes y al final tiene un impacto financiero. Entonces, la honestidad, Ah, es la famosa ecuación de la sostenibilidad, ¿no? O sea, claro, o si no eres... sea, A ver, yo siempre digo, la reputación es la credibilidad de la promesa de la marca, claro, y la honestidad, la credibilidad es un buen negocio, a la larga, al sobre todo. final a la larga, ¿no? Entonces creo que eso es lo que uno tiene que cuidar. Eso es lo que uno tiene que cuidar desde donde uno está parado en esa mesa de toma de decisiones, ¿no? Y creo, yo te diría que hoy en día, tal vez, si miro ya mi carrera, que son más de 30 años, me parece que a raíz de la importancia que ha cobrado la sostenibilidad después de la responsabilidad social, Ujú. que era otra cosa, que era más filantrópico, por Filantrópico. llamarlo Ujú. así, hoy creo que las empresas en el mundo y también en el Perú tienen una convicción de esos valores más de honestidad, de transparencia y no de cómo De empaqueto apariencia. esto, cómo te armo un discurso vendedor. Hay una, no, cuando mencionabas dentro del Fahrenheit, que es la empresa que tiene más años dentro del grupo, que es Fahrenheit, nosotros somos socios de una red global que se llama DDB. DDB son las tres iniciales de los tres fundadores que son Doyle, Dane y Bernbach. Bernbach es uno de los padres de la publicidad, junto con Leo Burnett y Ogilvy. Y Bernbach tiene una historia anecdótica, pero que dentro de la cultura de la compañía hablaba un poco de eso, de una vez vino un ejecutivo de cuentas a decirle, señor Bernbach, mire, acabo de regresar de una reunión, de ir a venderle una campaña a un cliente, que no, al principio me decía que no era la campaña, que eso no era lo que él quería decir, que no sé qué, pero al insistir, le dije esto, que no sé qué, y me decía que él no tenía dudas, que no sé qué, le insistí, la vendí, señor Bernbach. Y al final regreso con una campaña vendida. Y el Bernbach le dijo, a ver, cuéntame un poquito cuáles eran los puntos de ese cliente. Y se los dijo, y él dijo, el cliente tiene razón, regresas y hay que volverla a hacer. El objetivo no es vender la campaña. El objetivo es tener la campaña correcta para comunicar de manera honesta, de manera transparente, de manera verídica, ¿no? O sea, a veces sí perdemos de vista que no es un accomplishment Claro, de vender no es una finalidad en sí resultados, misma. claro, es de, oye, ¿cómo hacemos un mejor trabajo? Me resuena mucho porque ayer estaba en una reunión grupal de uno de mis grupos y salieron varios desafíos de varios miembros y también tuvimos una charla con una speaker y el tema común a las tres era em, centrarse en el cliente, en el punto de dolor del cliente, en la necesidad del cliente. Y a mí, y ese punto, para usar un poco la nomenclatura que tú usabas, o sea, uno ese punto con esto que te decía de los empresarios están para hacer el mundo mejor, que es ayudar al cliente a satisfacer su necesidad. Entonces, la anécdota que tú cuentas es alguien que decía, oye, más importante que vender es solucionarle el problema real, el punto de dolor que puede tener el cliente, ¿no?
Sí, y te diría que si le quiero añadir otro grado de complejidad a eso, es que ya hoy esa relación de honestidad, de credibilidad, transparencia, etcétera, ya no se circunscribe únicamente al producto y servicio que te vendo. Ya desde hace muchos años también incluye, hasta de manera más importante aún, en qué cree la marca, Ujú, en qué cree esa compañía y si coincide con lo que yo creo. Ya eso ujú, está demostrado en estudios que vienen desde hace por lo menos una década. Es, eh, yo puedo cambiar de marca si existe otra marca con valores que están más adecuados a lo que yo pienso. O sea, ya las mismas personas, el mismo consumidor, nosotros mismos, que estamos también consumimos y compramos, no me conformo únicamente con que el resultado de mi experiencia con ese producto, ese servicio, cumpla con lo que espero, sino que ya le exijo a la marca, primero que me digan qué cree, y ahí yo ver que sea consecuente con esas creencias, y ahí yo ver si coincido. y que contribuya Y al logro entonces de esos obliga a ideales. las compañías a tener, este, digamos, a exigirse tener un propósito relevante y que sea consecuencia con su negocio, etcétera, ¿no? Entonces, le añade ese grado de complejidad que me parece para bien. Ahí es Ujú, donde empiezas a aportar valor a una sociedad y buscas contribuir y hacer una mejor sociedad, sobre todo en momentos de mucha convulsión, ¿no? y ¿Qué piensa ujú, Xmarca sobre eso, no? Hay muchos casos que se han dado donde marcas han tenido que tomar una posición y cuando la han tomado, también con los principios son principios hasta que te cuestan plata, que ha implicado perder algunos clientes, pero esos son los que creían. ujú. Y al final, o sea, el resultado final le ha dado la razón, nuevamente, en que han terminado siendo un mejor negocio. No lo han hecho porque era un mejor negocio, pero la consecuencia fue un mejor negocio, ¿no? Ujú. Y creo que ya para añadir un grado más local, estamos en una coyuntura país en medio de toda la situación que nos encontramos de pérdida de confianza en las instituciones, en las empresas, en la política, en nuestros representantes, etcétera, donde la persona de la calle está exigiendo que los CEOs, que las marcas, que las compañías digan claramente cuál es su posición. No significa que se metan en política, pero la política tiene que ver con los valores y los principios y uno tiene que empezar a darle más visibilidad, ¿no? No estar tanto en la tribuna transaccionando, sino también remangándose las mangas y mojándose un poquito más los pies en comprometerte a algo, ¿no? En la última uno a uno que tuvimos hace unas semanas hablamos un poco de dato y relato, no sé si te acuerdas. Mm. Y un poco que concluíamos conjuntamente que hoy día tienes que tener las dos. O sea, no basta el dato. O sea, yo estaba pensando a partir de eso, eh, no es verdad en la práctica, desgraciadamente, si quieres, que el dato mate el relato. A veces el relato falso, digamos, sobrevive al dato. Y eso es un poco por cómo funcionamos, ¿no? Mentalmente. Entonces, ¿cómo, a raíz de lo que acabas de mencionar sobre los valores de las empresas, etcétera, cómo es tu chamba, digamos, en un mundo así, donde hay fake news y las fake news apelan a lo visceral, y entonces tú tienes que transmitir no solo valores, sino verdades también, ¿no? O sea, no sé, por ponerlo en un ejemplo fácil, tal característica de un producto de un cliente tuyo, ¿no? Que puede haber el relato de que tal cosa causa tal enfermedad y no es verdad. Y los estudios dicen que no. O sea, pero cómo vencer un poco las creencias irracionales de la gente. O sea, a diferencia de cuando yo empecé en esta carrera y en esta profesión, donde cuando uno sacaba una campaña para cualquier marca, prácticamente tenías que hacerlo a través de o televisión, radio, prensa, revistas y Ujú, vía pública, y ese era tu mix. Y además nosotros como consumidores, de ahí era donde provenía la información, ujú, porque al final todos esos medios son, la publicidad es información, ujú, ¿no?
y venía desde ahí. Ya hoy vivimos en un mundo pues de multiestímulo, multimedio, multivocería, porque ya no tienes a los típicos líderes de opinión en los medios masivos y tradicionales, sino ahora hay líderes de opinión por todos lados. O sea, Ujú, desde los mismos periodistas que ahora tienen podcast hasta, o sea, hasta personajes que crean podcasts o crean rutinas, este, que son fenómenos alrededor de lo que puede ser el stand-up, etcétera, se convierten también en líderes de opinión. Entonces, vives ya expuesto en ese mundo y lo hace más exigente, como dices, de que cuando pueda haber un relato que no esté de acuerdo al dato, o que significa pues un discurso que no coincida con lo que es verídico, sí exige uno tener una estrategia eh, que te pueda, por un lado, primero blindar, y si no, cuando ocurre algo, ver cómo puedes ir haciendo un damage control y un manejo de crisis para que puedas resolverlo lo más rápido posible. Y además también hay algo que es la consistencia, que es lo que eventualmente te va dando un comportamiento como marca, como igual que las personas. Si tú tienes una forma de ser y eres consistente con tus valores, algún momento puede venir alguien y decirme, oye, ¿sabes qué, Gonzalo? En verdad ese personaje es un estafador, pero escúchame, eso no coincide con la consistencia, no con alguien que conozco hace una semana. Si yo ujú. conozco a alguien una semana, un mes, y viene alguien y me habla algo de Gonzalo, tal vez me lo podría creer, pero si yo conozco hace 5 años a Gonzalo y tiene un comportamiento intachable, ese relato que va en contra de ese dato consistente, es difícil que pueda entrar y hacer una grieta ahí, ¿no? Entonces creo que las marcas, ya aterrizándolo digamos, a mi territorio profesional, deben de tener ese comportamiento consistente, intachable, inclusive de reconocer cuando a veces puede haber cometido un error, salir a validarlo y decir cómo va a tomar acción sobre eso, ¿no? Que a veces le cuesta mucho, hay veces que cuesta mucho eso a Es la las empresas, ¿no? credibilidad. Cuando metes la pata en algo, te falló algo, creo que a veces han habido malas asesorías, o tal vez de la vieja escuela de, oye, guarda perfil bajo, salte del radar, no digas nada. Ujú. Yo creo que hoy al revés. Si uno comete un error, tiene una falla, tiene un accidente, hay que salir totalmente a poner el pecho, ¿no? Recuerdo, creo que fue una cadena de fast food en Estados Unidos, no me acuerdo si fue Pizza Hut o algo, que tuvo una crisis porque hubo algo que hizo un empleado en alguna pizza, no sé qué, que se volvió y salió en YouTube. Es en una época que nada más YouTube era el medio, digamos, de redes sociales más masivo. este, y salió el CEO en el mismo medio y sacó hizo como una especie de declaración y le puso pauta para decirle a todo el mundo que había pasado esto, y tal vez gente que no se había enterado se enteró, pero ¿qué importa? Se enteró, y se enteró por él, y se enteró por él también cuáles eran las medidas que estaban tomando al respecto, ¿no? Entonces creo que hoy, regresando al punto del dato y el relato, creo que uno le exige mucho más poder revertir ese dato que pueda vulnerar mi reputación, pero creo que la consistencia en tu comportamiento es lo que te va a blindar, ¿no? Es la credibilidad como prevención de esas crisis, ¿no? Tal cual. De esas crisis reputacionales. Ahora, lo que cuentas es el ownership, ¿no? O sea, de este CEO. O sea, la actitud de él es, bueno, pasado esto me hago cargo, no me gusta, no fui yo, pero me tengo que hacer cargo, ¿no? Claro. Que en el fondo también es, yo siempre defino el ownership como la propiedad psicológica, ¿no? O sea, yo me hago cargo. Y en el fondo es un tema también moral, ¿no? No, y Este, si lo aplicas a ti, o sea, si lo reduces a una escala más pequeña, es como, no sé, pues te vas a un restaurante, pediste un plato, no, el plato no era lo que tú querías, y viene el mozo y te dice, bueno, lo siento, igual te lo cobran. ujú, Ponen una situación donde ya no viene el mozo que te atendió, viene el el gerente gerente, de claro, tienda y se acerca y te dice, nos hemos claro, enterado de esto, por favor, y toma acciones. claro. ¿Cómo te vas tú de ese local, no? Ujú.
versus el primer escenario? ¿Qué impacto tiene en tu relación con ese local? Que era fíjate que la situación que fue por un plato que no estaba de acuerdo a tu gusto y a lo que puedes haber comido antes. Es el mismo accidente, por llamarlo así, pero la manera en que ese restaurante reacciona ante ese accidente puede tener un resultado dramáticamente distinto. El accidente es el mismo. Yo creo que si lo escalamos eso ya a un derrame, por Claro. decir algo así, o a un otro incidente, aplicamos ese mismo principio, el efecto va a ser o este, dependiendo cómo lo hayas atacado, ¿no? Permíteme dar un salto así cuántico en las preguntas y pasar a un tema totalmente distinto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu posición como co-CEO? Em, ay, ¿cómo contesto eso sin estar ahí en la cumbre? Es algo que no me gusta estar, Permítete ¿no? estar un segundo en la Este, cumbre. eh, o sea, a mí me encanta. Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Nosotros siempre, todos los años, hacemos un almuerzo de fin de año, como todas las empresas, ¿no? Ya nosotros el grupo somos más de 250 personas. Es imposible que yo me pueda conocer pues el nombre de 250 personas, que es algo que sí es algo que no me encanta de haber crecido tanto, ¿no? Cuando empezamos yo me conocía el nombre de todos, ¿no? Y de ahí hasta 50 te conoces, pues hasta 60, pero de ahí cuando empiezas ya es como, ya no te empiezas a conocer el nombre de todos y después ya hay un momento de un tamaño que inclusive ya te cruzas con alguien que no sabes exactamente qué hace, ¿no? O si trabaja en Que la es oficina. normal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que yo me disfruto como CEO cuando en estos almuerzos así grandes yo veo a alguien sentado en una mesa que no he tenido la oportunidad de cruzar palabras, que no sé qué, voy, plum, me siento con mi plato y le digo, hola, ¿qué tal? Soy Alberto, ¿cómo estás? Cuéntame, tú, esa sorpresa y esa conversación, lo rico de esa conversación y lo que yo sé que vale esa conversación para esa persona, me gusta. O sea, me encanta que sientan que son alguien, que me interesa saber qué hacen, que me interesa saber de dónde vienen, que me interesa saber qué opinan de la agencia, que me interesa saber qué cosa cree que podemos mejorar. O sea, no lo podría hacer de otra posición. Ese efecto no lo podría hacer Sino forma. si tuviera 4 escalones más abajo, ¿no? Me gusta, me gusta hacer eso, ¿no? Y creo que eso aporta a la cultura de la compañía, de ser una organización muy horizontal y que se preocupa por la gente. Hace poco una persona que se fue porque le ofrecieron un trabajo en otro lado y cuando vino a despedirse me dijo, nunca me voy a olvidar una vez que yo estaba sentado en un almuerzo y viniste y te sentaste al costado mío y me empezaste a conversar, me empezaste a preguntar, eso me marcó. Eso es algo que disfruto, no desde la posición de superioridad ni jerárquica, sino de cómo trato de ser un vocero de la cultura, de la compañía, ¿no? De que cada uno aporta, cada uno suma, este, cada uno es un ladrillo en esa pared que vamos construyendo juntos, ¿no? Creo que desde otra posición no lo podría hacer y me lo disfruto realmente, ¿no? No sé si te lo han dicho antes, seguro que sí, pero en todo caso lo digo yo de lo que te conozco, no solo por esa entrevista. Eres muy people's person, ¿no? Eres una persona muy de gente. Y yo siempre comparto frases, me gustan mucho las frases, las comparto en mis redes. Hace algún tiempo me topé con una que decía, creo que era de Simon Sinek, que decía, los negocios son sobre personas. Si no eres bueno con las personas, no eres bueno para los negocios, ¿no? Entonces, cuéntame, digamos, ¿estás de acuerdo con mi diagnóstico de que eres un people's person? Sí, 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 yo soy bien social, me encanta. O sea, yo creo yo siento que conocer más gente a mí me aporta, me enriquece. O sea, creo que Te energiza. me energiza, o sea, me sale de manera natural, no es forzada.
siempre he sido así, ¿no? Hace, por lo menos, cuando yo empecé pues, en los finales de los 80, pero yo trabajaba en una agencia, la primera agencia que yo trabajé en Puerto Rico, que era J. Walter Thompson, una vez nos hicieron un examen de estos psicográficos, ¿no? Psicológicos, que te ponían como en diferentes escenarios donde tú tenías que responder qué haces aquí, qué haces ahí. Te estoy hablando cuando yo recién empezaba, yo tenía 23 años, creo, y el diagnóstico que me dijeron fue, tú eres una persona que te preocupa siempre por los demás, pones a los demás primero dentro de la organización. Eres un Y yo rojo en no términos sabía, del test de Herman. claro, no Un entendía en ese momento, relacional o sea, vincular. como yo empezaba recién en mi carrera, entendía por qué me lo dijeron, pero no entendía cuáles eran las implicancias en Ujú. el mundo pues laboral y de lo que iba a hacer en mi futuro, ¿no? Pero así soy, no solo en el trabajo, o sea, es mi vida personal, soy así, pues, ¿no? Y mi esposa siempre me vacila con eso, ¿no? Ya me imaginaba que te ibas a ir parar, ibas a ir a hablar con esa persona que estaba ahí al frente para preguntarle de dónde es, si está de visita acá en el país. Siempre eres así, ¿no? Me cochinea. No porque le moleste, ¿no? Sino porque se, al menos se ríe y disfruta de que a veces soy tan Alberto en ese sentido, ¿no? Y sí, o sea, y creo que en esa parte de mi rol dentro de la dupla que tenemos con Ricardo, donde él, pues, él es el lúcido, ¿cómo se llama? El creativo, pero estratégico, y tiene muchas cosas que es mucho mejor que yo. Ricardo siempre me dice, tú tienes esa parte, el Ricardo es más inglés en ese sentido, ¿no? Porque él es de este, papá es inglés, italiano, él es un poco más Chadwick en ese sentido. Me dice que bueno que tú eres más people person de ese lado porque nos complementamos muy bien y sí me encanta. Para mí sí es una casi obsesión de que la gente esté contenta en la agencia, que vaya Ujú. contenta a trabajar en las mañanas. Es, Además, así van a trabajar y, mejor. y- Van y a es ser más claro, productivos, porque ¿no? fíjate, DDB tiene una filosofía que le llaman la de las tres Ps. People, Product, Profit. Entonces, si tú tienes a la mejor gente y le das el mejor ambiente de trabajo, vas a sacar el mejor producto. Y si tienes el mejor producto, como decía un expresidente, la plata ahí viene sola. Este, que puede parecer como, lógico, eso es. No, bueno, no. Yo he trabajado en compañías que es Qué más esa fácil pirámide decirlo que ponerlo en práctica totalmente también. inversa, ¿no? Tráeme la plata. Si me traes la plata, puedes contratar a la gente que crees que necesitas Ujú, y eso votará el mejor producto. Esto es la dirección totalmente contraria, ¿no? Y con Ricardo, cuando decidimos abrir la agencia, dijimos, oye, lo más importante al final es contratar buenas personas ujú. por encima de la experiencia, por encima del talento. Tienen que ser buenas personas, porque nadie quiere levantarse en la mañana e ir a trabajar en un lugar donde no la pase bien. Por eso nosotros siempre decimos que ir a trabajar a Fahrenheit no es ir a una oficina a trabajar, sino es ir a un lugar, hacer lo que te gusta con gente que te cae bien. Por lo menos intentamos que sea eso, ¿no? Y cuando hemos hecho mediciones de clima laboral, es consecuente con eso, ¿no? Pero eso puede estar escrito en una pared o en un cuadro, pero dale vida, ¿no? Y creo que ¿Y tiene que qué ver con. dificultades has encontrado ahí? Porque, como en todo, es más fácil enunciarlo, proclamarlo, que ponerlo en práctica. Yo creo que cuando hemos crecido ha sido una dificultad, ¿no? Porque después, o sea, en la pandemia, para que tengas una idea, en pandemia, cuando estábamos empezando a regresar, creo que un 40% de la gente de la agencia era nueva. Ujú. O sea que entonces cuando empezamos a regresar era casi empezar de cero, no es que iba creciendo gradualmente, es como 40% de la agencia, es como si hubieran entrado de un día para otro. Claro. Pero el crecimiento dificulta poder ejecutar eso de la manera más transversal y homogénea que uno puede, ¿no? Requiere más esfuerzo, no es imposible. Creo que ya 4 años después de la pandemia hemos recuperado tiempo, pero creo que nos falta. Y ese te diría que es la dificultad más grande cuando creces y empiezas a despersonalizarlo. Y yo creo que yo no soy el encargado de hacer eso solo, eso lo hacemos todos. No es Alberto dependiente. Todos creemos en eso, todos tenemos esa filosofía y esa cultura. Pero cuando empezamos a crecer y empezamos a bajar la guardia ahí y empezamos a cruzarnos con alguien en la oficina que no sabemos ni qué hace, ni quién es, y no nos importa,
esa es una dificultad. Y ahí hay que concientizar a todos que no podemos dejar de que eso se incruste. Y forzarte a, digamos, acercarte. Claro, ¿no? Ayer, por ejemplo, el equipo de recursos humanos, de manera ya extemporánea, pero hizo una activación del Día del Niño. Ujú. Pero en ese niño que todos tenemos dentro de la oficina, ¿no? Y trajeron un animador, que era un payaso, y hacía concursos, y estábamos todos ahí en el medio, y todo el mundo empezó a conocer gente, pues, que tal vez no tenía ni idea ni quién era, ni qué hacía, ni qué área estaba. Esas dinámicas hay que mantenerlas, en el radar para que no nos convirtamos en un lugar donde uno llegue y tenga digamos, su comunidad cerrada y no sea parte. Suena bien cursi lo que nosotros decimos al adentro, pero nosotros tratemos de ser una familia, Y ¿no? Y en este viaje empresarial tan centrado en personas, ¿qué sientes que es lo que has aprendido? que yo creo que voy a hacer una frase publicitaria. Está bueno, He para no perder la he costumbre. aprendido que uno siempre tiene que estar en el modo de aprender, Ajá. de todo, tanto en temas como persona como profesional, Ujú. ¿no? Hay un valor que nosotros tenemos y sí subrayamos mucho, que es la humildad. La humildad es algo que yo he aprendido que uno nunca debe perder de vista. A veces, inclusive en este ímpetu de uno hacer un mejor trabajo, que tenga consecuencias en los resultados, en el reconocimiento, en ganar premios, los EFIs, los Canes, el Ojo de Iberoamérica, y que te empiece a ir bien, como le pasa pues a la gente famosa, ¿no? Me acuerdo que una vez leí una entrevista a Ricky Martin que decía, yo hago meditación y hago budismo para que tener un cable a tierra, porque la fama te puede distorsionar todo y y te puede convertir en una persona que no eres. Eso mismo pasa en el mundo creo corporativo. Hay veces que cuando llegas a una posición de poder o cuando empiezas a tener unos resultados así que te colocan en un escalón más encima del otro por los pergaminos que tienes, o sea, que si no mantienes la humildad, te, te, te transforma e inclusive tiene un impacto en tu trabajo, tiene un impacto en el resultado, tiene hasta, empiezas a, tu consumidor, tu cliente final, que es por el cual existes, empiezas a mirarlo ya desde arriba, Ujú. este, hasta que su opinión tú digas, ah, eso, están equivocados, ¿no? Creo que eso es algo que hay que cuidar mucho. Yo he aprendido eso, regresando a tu pregunta, eso, de que uno siempre tiene que saber que no es dueño de la verdad, que siempre tiene que aprender, pero nuevamente también de que tienes unos valores que no pueden ser negociables, ¿no? No como hablábamos en algún momento, ¿no? De los valores y hablábamos pues de Groucho Marx, ¿no? Decía, estos son mis principios y si no te gustan tengo Tengo estos otro. otros, ¿no? Claro. Entonces, la corrupción es un poco eso, ¿no? Estos son mis principios, pero si me pones un poquito de carnadas y plata y favores enfrente, bueno, lo puedo mover un poquito, no pasa nada, ¿no? Ahí es donde todo se trastoca y sufrimos las consecuencias que estamos sufriendo hoy. ¿Y qué es lo que más satisfacción te ha dado de tu este viaje empresarial? Mira, sin lugar a dudas, mi mayor satisfacción es ver a la gente con la que trabajo que se siente realizada, que se siente que está trabajando en lo que se gusta, en lo que le gusta, que se siente que están creciendo. Ese es, de verdad que de lejos esa es mi mayor satisfacción. No la personal, ni siquiera te diría hasta de la reputación de la agencia. Yo llegar en las mañanas y ver a la gente contenta, Pero eso es liderazgo, pues, aunque no te eso es lo guste. que a veces yo creo que te lo dije a ti, ¿no? La vez pasada lo hablaba, justo estamos haciendo todo un proyecto de propósito dentro de la agencia, con un equipo adentro, ¿no? Y la persona que estaba encargada de entrevistarme, yo le decía esto, ¿no? Yo le decía, a veces cuando reflexiono yo mismo y me hago esas preguntas, ¿no? ¿Qué me gusta de lo que? Yo a veces digo, casi yo quiero que Fahrenheit se mantenga en azul y dando resultados y se mantenga en el tiempo para que podamos seguir contratando gente Ujú. a que disfrute su chamba acá. Una de las definiciones de Este, liderazgo que me gusta mucho es hacer que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. Entonces creo que eso es un poco y que lo lo que estás disfrute, ¿no? contando.
claro, que quiera hacerlo, como Porque si lo disfruta, lo va a querer Steve hacer. Jobs decía eso, ¿no? Si te encanta en lo que trabajas, no es trabajo. Ujú. Y una persona contenta en lo que trabaja hace un mejor trabajo. Y esa persona, a través de ese producto que hace, como un artesano, ese artesano que hace con cariño, con amor, eso tiene un valor, se nota en ese producto. Y creo que de alguna manera mágica se transfieren a las demás personas y podemos tener una especie de epidemia positiva, ¿no? Permíteme ahora una pregunta anticlimática, en el sentido contrario. ¿Qué es lo que menos te gusta del liderazgo, de la vida empresarial? Lo que tal vez lo que menos me gusta es no quiero sonar guachafo por decirlo en inglés, ¿no? Pero de la vida empresarial y eso es con los gringos le llaman el rat race, ¿no? Es Ujú. como esta carrera por siempre competir y siempre ser más Que el otro. que el que está al costado. No me gusta eso, ¿no? Creo que yo a veces miro mucho a Hollywood, este, a esa parte de Hollywood donde los actores celebran y aplauden, pues no se dicen, pucha, el otro día miraba algo y decían unos actores que habían compartido en algunas películas con Meryl Streep y decían, pucha, qué tal actriz, es espectacular, qué bestia. Y eran y actrices también, ¿no? Y actores, ¿no? Y decían que tú podías decir que es la competencia, porque lo podrían escoger a uno versus el otro, entre comillas, competencia, ¿no? Pero, y le aplauden su trabajo, y ella, por ejemplo, también decía algo, ¿no? No me gusta esto de ser catalogada como la mejor actriz, en un término, pues, en el territorio del arte, quién es mejor que el otro, ¿no? Yo creo que a veces en el mundo corporativo en general, y pasa mucho también en el mundo publicitario, esta carrera por brillar más que el del costado, por siempre ganar otro cliente más y ser más el número uno en esto, esa carrera no me gusta mucho, ¿no? Creo que hay que, yo tuve un periodo, tuve la oportunidad de estar ahí del presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad y algo que traté de dejar fue aplaudámonos más el uno al otro, ¿no? Celebremos más el hecho de que la otra agencia se ganó ese premio que tú buscabas, ¿no? En términos marqueteros es celebrar que crezca la categoría, la torta. Claro, Y en términos y psicológicos aplaudir eso, ¿no? es la mentalidad, digamos, lo que no te gusta, yo diría que es la mentalidad de suma cero, que es, yo solo gano si tú pierdes. Sí, eso, Y eso no es, de hecho, no y describe no. cómo funciona el mercado. En el mercado podemos ganar varios a la vez. Sí, 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 sí. Y, y creo que es algo que ya por lo menos en la publicidad en el Perú ha cambiado un poco. Yo veo más, porque lo siento con mis pares, de cómo nos vienen y nos felicitan así también de la misma manera a nosotros, y hay una devolución, no por obligación, sino de manera muy genuina de también celebrar lo del otro, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo más en todos los espacios. Eso es lo que a veces no me siento muy cómodo. Y también yo paso por ahí en algún momento, ¿no? Y tiene que haber como ese cable a tierra que decía en la entrevista de Ricky Martin, de, oye, al final, ¿para qué estamos acá, no? Para ganarle al otro, es tan bacán ganarle al otro, es como, Y que mira lo que ves tú, en el deporte también, ¿no? Esos ejemplos del corredor que para por recoger al otro y bueno, no gané, pero qué tal ejemplo y lo dice de alguien que está vida, lleno de ¿no? premios, como tú. Tío, que estamos, ¿no? No como yo, ¿no? Que estamos, ¿no? Pero eso es algo que, Ricardo, y yo creo que siempre es nuestra cuota por ser los más viejos, pues, ¿no? De la agencia. Yo soy el más viejo de toda la agencia. Entonces Ya. creo que ese me da por lo menos ese estereotipo de, entre comillas, sabiduría de poderle dar consejo a las generaciones jóvenes de nunca dejar de ser humildes, nunca dejar de aprender, ¿Y qué consejo le darías al Alberto de 23 años? eh, que se mantenga genuino, creo, ¿Mm? que no cambie porque crea que le toca cambiar Ujú. es porque ya cumplió una edad o porque tiene una posición.
o porque haya ganado lo que haya ganado. Nunca pierdas la humildad, la genuinidad y te comportes como el primer día, ¿no? Creo que uno se disfruta más la vida así, ¿no? Eh, cre- no sé, creo que estoy más satisfecho conmigo si me mantengo ahí que si salgo de ese espacio. Hablaste hace un ratito de celebrar los triunfos de los pares, ¿no? Entonces eso me lleva a hablar un poco de pares y de grupos de pares, ¿no? ¿Cuán importante para ti es, por ejemplo, la experiencia de estar en un grupo de pares en Vista? Creo que eso, ¿no? O sea, como, como el título del podcast era, ¿no? Empresarios que hacen más Empresarios grande que el hacen Perú. más grande el Perú. Yo creo que mi grupo de Vistach me hace más grande a mí. Más grande en el sentido de mejor persona, no más grande de inflarme, ¿no? Tal vez hay que cambiarle el más grande, ¿no? Pero el grupo me abre ese espacio, ¿no? Y creo que hay esa doble vía de uno se siente enriquecido con el grupo y la vulnerabilidad que uno encuentra ahí, que a uno le hace sentir cómodo, pero también uno se siente enriquecido de dar. Cuando contribuyes a una situación que alguien tiene y tú conoces una en particular donde tuve la oportunidad de poder ayudar, eso es lo mejor que también uno puede recibir, ¿no? Entonces creo que Vistage, como decía la vez que Kiara me fue a entrevistar a la oficina, para mí es ese oasis donde dentro de ese camino del desierto corporativo, a veces tienes ese espacio donde vas y te sacias tu sed de poder abrirte, ser vulnerable. A veces el liderazgo es solitario, ¿no? Tienes que tomar decisiones y a veces te sientes un poco solo. Creo que estar con pares que comparten esos dolores, esas encrucijadas, esos dilemas, pero que también tienen una carretera recorrida que puede trasladarte kilómetros así, que no tienes que volver a correr tú, sino que te alimentan, te enriquecen. Para mí Vistach es eso, ¿no? Soy... Y lo tenemos, eh, digamos, esta idea de la colaboración entre empresarios, entre pares, el de ayudarnos, como que está subexplotada, ¿no? Y subestimada. O sea, Sí, porque no es también en línea con lo que te decía hace un rato, ¿no? Pues, ¿cuál es el modelo, no? Yo como empresario un bacán, tengo que ser infalible. claro. O sea, yo me acuerdo hace un tiempo, hace varios años atrás, un jefe de marketing de Coca-Cola, que en el CAMP, que es el Congreso de Marketing acá del Perú, su charla fue el fracaso este, de la moradita de Inca Kola. Ujú. Esa fue su charla, el fracaso. No, cuando estamos acostumbrados a ir a los congresos para escuchar Casos de los éxito. casos de éxito, él fue a hablar del fracaso, Ujú. de cómo metieron la pata aquí, metieron la pata acá, no le hicieron caso a esto, que no sé qué, y cómo fue un Bueno, fracaso. yo cuando recluto miembros de Vista siempre les cito una frase de Bismarck, de Otto von Bismarck, ¿no? Que decía, los tontos aprenden de sus errores, y los inteligentes aprenden de los errores de los demás. Que es una frase muy potente, pero además yo creo que se queda corta, porque y Vistach es no solo aprender de los errores, sino de los aciertos, Claro, de las experiencias, de la trayectoria, de todos los demás. Entonces ahí hay una economía y una lógica sí, entonces, colaborativa muy potente. claro, pero el mundo corporativo a veces te lleva a ser infalible. No, O pero son sea, egos, ¿no? entonces, claro, y entonces uno cae en la pisa el palito y cae en la trampa que al final te hace daño porque no escuchas, no te Ujú. vulneras, ¿no? Y tratas de nunca fallar, Y al y final eso es te una pone imagen. presión Claro. también. Me acuerdo cuando fui a esa charla, me pareció espectacular. Y me salió eso que me sale, que busqué su contacto, lo contacté, lo invité a almorzar, lo Ujú. felicité, que no sé qué. Y es más, le recomendé a la gente de Seminarium, deberían de hacer esto más seguido, no me hicieron caso. Seminarium, ahí donde está la cámara, Seminarium, ahí hay un punto ahí que podrían recolectar. Bueno, Pero podríamos eso hacer en es, Vista un evento sobre claro, los sobre los grandes fracasos, porque ahí es fracasos. donde aprendes, ¿Cuál ¿no? ha sido tu gran fracaso entonces? Uno que te haya aprendido, digamos, que te haya permitido aprender mucho. Em, Creo que a veces pecar de, 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 de- pecar de creer
con respecto a ciertas cosas de una manera muy cerrada, muy dueño de la verdad, de poca apertura. No tengo un episodio para contar, pero creo Ujú. que eso es algo que creo que es un fracaso Cuando te pones muy que de obstinado, digamos. manera, sí, a veces, sí, a veces, creo que eso es un fracaso que sin darme cuenta me acerco y trato de, este, de echarme agua así en la cara y darme cuenta, uy, no, no, espérate, por aquí no es. Me estoy No, cerrando. sí, sí, creo, no te puedo contar una anécdota alrededor de eso, pero creo que eso sería algunas veces he tenido ese micro fracaso, que trato de que no se repita, ¿no? Apelando a tu disposición a ser vulnerable, ¿qué adversidad que la vida te ha puesto la agradeces hoy porque sientes que te ha hecho crecer y aprender mucho? Y creo que la primera vez que me botaron de un trabajo, Ujú. o sea, yo tuve una carrera donde creo que por mi pasión y lo que me encanta, era muy genuina y muy natural, casi en la sangre por la herencia de mi padre. Siempre a mí me jalaban de una agencia a otra agencia, al lado del cliente, de ahí me jalaron. Yo regresé al Perú porque me jalaron de una agencia y hasta que de repente en una que estaba donde yo me veía que iba a tener toda mi carrera, un día me dijeron, gracias por todo. O sea, ¿what? Pero si yo pensaba que, Claro, tú pues ya te no, me estabas estaba proyectando a yendo presidente. bien, estaba todo esto bien, ¿no? Esta imagen de publicista que está haciendo una buena carrera y ese fue, por ejemplo, un momento, me golpeó, porque ¿Y te qué empiezas te, a cuestionar un montón de cosas. Entonces, esto era una farsa, no estaba haciendo tan bien las cosas, mi carrera no estaba siendo tan exitosa, ¿será que no soy tan bueno como creo que soy? Uf, eso me hundió y además casi que coincidió con el término de mi primer matrimonio. Uy, ahí sí toqué el fondo. y qué sientes hoy que te Este, dio eso? ¿Cómo te hizo crecer? no, que me hizo no mirar esos episodios justamente como fracasos, sino como momentos donde pone a prueba tu resiliencia, tu vulnerabilidad para también reconocer en qué cosas uno puede mejorar, no sentirse uno infalible, eh, de no verlo como algo que es un juicio de valor sobre algo, sino simplemente una disonancia, una desincronización en el lugar donde estás, y eso no implica que no puedas levantarte y volver, ¿no? Es que casi ya pues, ya suena también bien cliché, ¿no? Cuando las caídas son las que te ayudan a después seguir adelante de una manera más enriquecida, ¿no? Entonces, creo que ese fue un momento en mi vida que creo que también me preparó más a que cuando recibiera otro tipo de golpes no me hundiera tanto, ¿no? Sino, ok, recibir como los boxeadores, recibes el golpe y respiras, tomas aire y otra vez le vas para adelante sin perder la oportunidad de aprender siempre, ¿no? No decir, ay, no tengo nada que aprender, sigo para Claro, adelante porque yo soy yo. No. como que yo soy un bacán. Agarras y lo enfrentas y aprendiendo, pero tal vez ya no de una manera que me deje tan en el piso a cuestionarme absolutamente todo y desvalorarme de alguna manera, ¿no? Para ir terminando ya, me voy a poner un poco psicoanalítico. Eh, Hace unos años yo leí un artículo que me marcó mucho en el Financial Times, que hablaba de ciertos líderes mundiales, específicamente de Obama, ¿no? Y decía, si uno entiende psicológicamente a Obama, Obama es un antropólogo en jefe. ¿Y por qué un antropólogo? Porque su mamá era antropóloga y lo hizo ver el mundo antropológicamente. A mí me ha pasado que mucha gente cree que como mi padre era periodista y abogado intelectual, mi mayor influencia intelectual fue él, pero en realidad fue mi madre, ¿no? Entonces, tú has hablado un par de veces de tu papá, pero cuéntanos un poco de tu mamá, cómo te ha influido. Yo creo que, mira, si soy así, voy a ser bien extremista en la diferencia de uno del otro. Yo creo que mi papá me influyó mucho profesionalmente. Mi mamá me influyó mucho a nivel de lo que soy como persona.
de una manera brutal. O sea, mi mamá tuvo un aneurisma cuando tenía 24 años, quedó parcialmente paralizada del lado izquierdo. Nos crió sola ella porque mi papá se fue del país cuando éramos muy chicos, a mi hermano y a mí. Y conforme ese derrame que tuvo fue en el tiempo empeorando, tenía caídas en la calle. Yo recuerdo de chiquito cómo entraba por la puerta del departamento sangrando porque se había caído, se había roto el labio. Nunca, nunca la vi quejarse de mal humor. Se caía y se levantaba. Este, nosotros en un momento que terminamos el colegio, me fui a vivir, a estudiar a Puerto Rico, después a Nueva York, etcétera. Mi mamá se quedó aquí sola porque también nos fuimos con mi hermano. Nunca nos dijo que regresáramos, siempre fue feliz de que tuviéramos lo mejor. O sea, esa pureza de desprendimiento, de no enojarse con la vida por algo que le pasó a ella, que la marcó de por vida, nunca lo vio con reproche, con rencor. Siempre tuvo una sonrisa, hasta el día de hoy tiene una sonrisa. eh, eh, Eso para a mí me dejó una huella increíble. O sea, creo que yo soy como persona, no los defectos, pero las virtudes que podría tener, se las debo totalmente a ella. No voy a decir que a mi papá no, por eso decía extremista, Ujú. porque mi papá también en muchas cosas que tienen que ver también con la empatía y también la solidaridad. Mi papá era una persona que colaboraba mucho con la comunidad, etcétera. Pero mi mamá me enseñó eso, nunca mirar la vida con rencor ni nada, siempre sonreír. No importa lo que pase, La, uno puede salir res- adelante. la resiliencia como una gran virtud empresarial también. Pero una resiliencia con sonrisa, no Ujú. con... Con ¡ah! amargura, claro, Sí, y con rabia. Vamos a jugar verdad o excusa. Te voy a dar una serie de enunciados y tú me dices si es verdad o es una excusa. ¿Ya? La calle está dura, es verdad. ¿verdad? Es imposible ser muy rentable con la cantidad de impuestos que tengo que pagar. Se excusa, No puedo delegar porque mi equipo no lo va a hacer como yo lo quiero. excusa, Los bancos son muy duros y por eso ninguno me quiere dar un financiamiento favorable. excusa, El puesto de CEO es muy solitario. excusa, El rol del CEO es dirigir y no implementar. excusa, La competencia es demasiado fuerte. ¿verdad? ¿Demasiado? No es fuerte, ¿no? No quiero mirar con menosprecio, ¿no? Hay Ujú. una competencia sólida y muy, muy buena, ¿no? No tengo capital suficiente para crecer. Excusa, No tengo suficiente tiempo para planificar. excusa, Nuestros empleados no están comprometidos. excusa. ¿Quieres elaborar sobre alguna de esas? Creo que, no, más que alguna, creo que la diferencia entre verdad y excusa es que creo que a veces la excusa la transformamos en verdad porque es más cómodo, Ujú. porque nos exige menos. Y creo que darse uno cuenta que son excusas y que uno siempre hay algo que puedes hacer es, es lo mejor, ¿no? Y yo he estado transitando por muchas excusas, convirtiéndolas en verdades, porque me hacen sentir más satisfecho Con tu con no desempeño. encarar algo, ¿no? Ujú. Y creo que hay muchas de esas verdades que en realidad son excusas para no hacerlo, no encargarte, no tomar las riendas, y eso le hace daño a uno, ¿no? Bacán. Bueno, Alberto, ha sido una conversación súper satisfactoria. Te agradezco tu apertura, tu vulnerabilidad, tu sinceridad. Nada, espero que hayas disfrutado también un poco y que toda nuestra comunidad pueda llevarse mucho de todo lo que nos has contado. Yo te agradezco también el espacio, y ya que soy publicista, no puedo dejar de ser publicista. Por favor, aquellas personas que no estén en Vistage, escuchen este testimonio. Yo soy un Vistage lover ahora y es por algo. Y creo que todo lo que han escuchado acá lo pueden vivir ustedes mismos, o sea que go Vistage. Fue solito, ¿ah? No, no le pedimos que lo hiciera.
Pero por espontáneo. cada entrada desde este podcast, una comisión para Alberto Guachet, por favor. Y un cupón de descuento Un también. cupón de descuento. Gracias, Ya Alberto. hablo con Nacho. Te pasaste, gracias. Gracias a ti, Gonzalo.